Bienvenidos al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Seguimos en el bloque temático número 7, en el que estamos tratando todo lo que tiene que ver con los proveedores, ¿no? Cómo conseguir esos proveedores y cómo tratar con ellos y cómo hacer que se vinculen con nosotros, a nuestro porqué, a nuestro propósito de transformación masiva y al final cómo conseguir juntos el poder desarrollar nuestro negocio, ¿no? Estamos en los consejos 77-81 y lo que vamos a hacer es empezar por el consejo 79 ahora mismo, en el que, y esto es un tema de sentido común, es pedir varios presupuestos. Hay gente a la que curiosamente le da vergüenza el tema de pedir varios presupuestos y la verdad es que es simplemente una vergüenza que os tenéis que quitar de en medio, ¿no? Al final, esto es lo bueno de estar en un mercado de libre empresa y de libre competencia, ¿no? El que la competencia hace más eficientes los costes en un momento determinado y por lo tanto, bueno, pues yo os recomiendo que pidáis varios presupuestos, ¿no? Pero ¿qué es un presupuesto? Al final es un cálculo anticipado del coste de una obra o de un servicio, ¿no? Yo que os diría que en general pidáis al menos 3, ¿no? Es verdad que en lo que puede ser a lo mejor en relación con un producto es más difícil el encontrar diferencias significativas en cuanto al precio. Sin embargo, en el ámbito de los servicios las diferencias de precios pueden ser enormes y no solo porque una empresa tenga tarifas más caras que la otra, ¿no? Sino porque al final las formas de resolver el problema no son siempre las mismas, ¿no? Y por eso yo os digo que es interesante el pedir los presupuestos, sobre todo en el ámbito de los servicios, porque se puede ahorrar mucho, ¿no? Y es que uno de los motivos por los cuales las personas suelen no pedir presupuestos a varias empresas es porque piensan que un servicio tiene más o menos el mismo precio en todos los casos y que por lo tanto no merecería la pena molestarse en contactar con otros proveedores para conseguir una rebaja mínima del precio, ¿no? Al final la realidad, creedme, es distinta, ¿no? Las empresas y los profesionales pueden tener, como os digo, estrategias muy diferentes, ¿no? Bueno, por poneros un ejemplo así, pues para algunas empresas el servicio que necesita a lo mejor es una parte accesoria de su cartera de productos, ¿no? Mientras que otras lo tienen como un complemento, como un elemento central, ¿eh? Es decir, podemos encontrarnos empresas en las que ese servicio sea su negocio central y otras en las que sea una cosa accesoria, ¿no? Entonces, en el caso de que para la empresa esto sea una parte accesoria, pues a lo mejor no le importa tener un precio más caro y hacer más margen, mientras que a la segunda, en la que es ese elemento central de su negocio, probablemente lo tendrá ajustado para poder asegurar volumen, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde podéis jugar, ¿no? Al pedir proveedores distintos, ¿no? También tenéis que tener en cuenta que los costes pueden ser diferentes, ¿no? Las empresas muchas veces fijan sus precios en función de dos factores, ¿no? Del mercado y lo que les cuesta producir. Eso implica que las empresas con costes más altos generalmente aplicarán pues precios más altos que otras empresas más pequeñas o flexibles, ¿no? Y es verdad que entre los factores que influyen mucho en esos costes está la organización, si hay mucha plantilla en la estructura o no, y la ubicación, ¿no? Que influye sobre costes como puede ser el alquiler, ¿no? Un ejemplo a lo mejor simplemente banal, pero el tema de un dentista situado en la periferia de una ciudad puede ser igual de bueno que un profesional en el centro, pero cobrar mucho menos porque el coste del alquiler y del personal es muchísimo más bajo, ¿no? Lo que decía también, hay otras posibilidades porque se puede negociar, ¿no? Es que hay formas diferentes de resolver un problema, ¿no? Al final, cada profesional puede tener una idea igual de válida de solucionar el problema, el tema. Esto pasa mucho, por ejemplo, en temas de obra, ¿no? Pero también puede pasar, no sé, en un taller de mecánica, ¿no? Unos pueden optar por cambiar un conjunto de piezas, otros por reparar lo que ya existe. Y en eso, pues desde luego encontrarás soluciones distintas al mismo problema, todas válidas, y en un momento determinado, al final, puedes conseguir un ahorro considerable. Por lo tanto, pedid por lo menos varios presupuestos para comparar, para ver en qué está el mercado y ver dónde podéis ahorrar un poquillo, claro, ¿eh? ¿No? Entonces, además, ya que estáis negociando con los proveedores, exigid un descuento sobre el primer presupuesto que te entregue un proveedor. Oye, ya que vamos a trabajar, y venga, pues oye, hazme una pequeña gracia con el presupuesto. Sí que es verdad que en cualquier caso no se trata de apretar por apretar a los proveedores y que lo que debes hacer es acordar unas condiciones económicas que sean asumibles, ¿no? Ya que estás negociando con ellos, también resulta interesante el que fijes unas condiciones de pago uniformes para todos. O sea, en la medida en que tengas proveedores, es interesante, pues oye, no he decidido
que voy a pagar a 3 meses, pues págales a todos si puedes a 3 meses, ¿no? O voy a pagar, yo qué sé, los 5 primeros días de cada mes, ¿no? Intenta, primero porque te va a servir para un mejor control de tu empresa, ¿eh? Y además esa uniformidad te va a permitir en un momento determinado también automatizar a lo mejor procesos e incluso utilizar softwares de gestión que te automaticen todo ese proceso, ¿no? ¿Qué aspectos deberéis negociar? Aparte de los descuentos que hemos comentado, bueno, pues lo primero que tenéis que negociar sin ninguna duda es el precio. A partir de ahí, pues podéis jugar con el tema de los descuentos por volúmenes, si vais a encargar muchísima mercancía, ¿no? ¿De acuerdo? Los descuentos por pronto pago, efectivamente, oye, si yo te pago antes, como te estoy pagando antes, en el fondo te estoy anticipando, por lo tanto, oye, te pido por favor que me hagas un descuento por pagarte antes, ¿no? Tendréis que fijar también en los aspectos a negociar a cuánto tiempo vais a pagar, ¿eh? Pues en el fondo vas a empezar a trabajar a crédito o no, y si vas a pagar, tened cuidado con las normativas aplicables en materia de plazos en temas de morosidad, ¿no? Y en temas de pagos a proveedores, ¿no? Importante también el hecho de, oye, ya que vamos a trabajar como proveedor-cliente, ¿podemos hacer publicidad de mi marca o no? Y al revés, a lo mejor se puede hacer publicidad cruzada entre las dos marcas, ¿no? También se puede ver si lo que quiero negociar es una exclusividad con un determinado proveedor o no. Y luego, bueno, el control de todo el proceso, ¿no? Oye, esto es muy importante porque si un proveedor me falla, se rompe toda la cadena y a lo mejor no llega el producto o el servicio al cliente. Por lo tanto, el control del proceso es una de las cosas que tendréis que negociar desde el principio, ¿de acuerdo? Y lo que os decía, si bien hemos decidido negociar una serie de cuestiones y hemos intentado acordar unas condiciones económicas asumibles, lo que es muy importante es que tú respetes la palabra dada, ¿no? Que respetes las condiciones económicas acordadas, ¿no? Esto con carácter general. Es verdad que, una vez más, no sé si la suerte o la desgracia de estar grabando este programa mientras estamos en plena crisis del coronavirus, es verdad que esas condiciones, por ejemplo, lo que ha pasado ahora mismo es que muchos contratos han quedado en suspenso, ¿no? Muchos de estos contratos con proveedores, bueno, ha quedado en suspenso casi toda la actividad económica, ¿no? ¿Eso es justificable? Bueno, al final la gente lo que está intentando es preservar sobre todo puestos de trabajo, ¿no? Y es verdad que estamos ante pues algo que era un imponderable totalmente. Aquí habrá gente que alegará una cláusula en derecho que se conoce como la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Que yo contraté bajo unas condiciones que ahora no son las que se dan porque ha habido un cambio excepcional, lo vincularán con temas de fuerza mayor, o que lo que los anglosajones también asimilan lo que llaman un cambio material adverso, ¿no? Un material adverse change, ¿no? Pero bueno, salvo que se produzcan estas condiciones excepcionales, por favor respetad las condiciones económicas acordadas. Sí que es verdad, y aquí ya os hablo un poco como abogados, no estará de mal que para futuros contratos en general, no ya solo con proveedores, podéis plantear cláusulas para ver qué se hace en tema de pandemia en un momento determinado, ¿no? Y luego finalmente, en relación con lo que son los presupuestos, es importante que comprobéis la validez de estos presupuestos, ¿no? Es importante que hagáis un análisis efectivo de todos estos presupuestos y de su validez. Y luego hay otra cosa que dice, oye, ¿puedo pedir presupuestos? Mirad, al final, como decía pues Francis de Miomandre, todo es cuestión de cálculo. Se puede establecer un presupuesto con cualquier cantidad, por pequeña que sea. Es decir, que en un momento determinado, incluso con pequeños presupuestos, se pueden hacer cosas razonables y va a haber proveedores que incluso te van a querer echar una mano, sobre todo al principio. Así que sí que es verdad que si te hacen ese favor de echarte una mano al principio, luego no te cambies a otros proveedores, ¿no? Mantente con esa relación de fidelidad y prolongada en el tiempo, porque al final saldréis los dos ganando. Así que nada, pedid varios presupuestos, haced un análisis y al final determinad qué es lo mejor para la empresa. Consejo 79 terminado. Pues nada, nos vemos pronto. Estamos a vuestra disposición para resolver las dudas que queráis a través de la plataforma y nos vemos en la red. Muchas gracias.